Muy bien, mi gente, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para el tema de la fuente de poder es poder extraerla, ¿ok? Vamos a tener solamente, vamos a extraer este cablecito que está aquí de la placa lógica, ¿ok? Vamos a extraer este pin y este pin que está aquí, ¿ok? Vamos a proceder. Muy bien, aquí ha salido. Ahora vamos a desarmarla. Muy bien, aquí tenemos entonces la fuente de poder Epson de los nuevos modelos. Casi todos van a ser de este mismo modelo. Ok, ya vamos a verificar el voltaje aquí. Vamos a quitar esto. Ok, muy bien, aquí está, maravilloso. Ok, vamos a dejarlo así para después volverlo a pegar sin problemas. Ok, entonces vamos a quitar este señor que está aquí. Vamos a quitar esto aquí y vamos a quitar este señor que está aquí. Ahí está. Quitamos esto aquí, quitamos esto aquí y esto va a salir sin ningún tipo de problema. Vamos a, aquí está. Lo jalamos de esta manera así y va a salir. Y aquí está toda la plaquita. Vamos a sacar acá. Hacemos esto. Y aquí entonces tenemos la plaquita de los nuevos modelos de las impresoras, ¿ok? Muy bien, mi gente, entonces una de las cosas que vamos a encontrar aquí en esta placa es los componentes SMD de los nuevos modelos de impresora Epson, ¿ok? Una de las cosas que vamos a observar es que nos está dando como si fuera algunos cambios generales en esta placa, que es, vamos a ver los cambios generales con respecto a las placas antiguas. Con respecto a las placas antiguas, fijémonos que ya ha cambiado el fusible. Ahora es un fusible de 3,15 amperes. Ahí está, aquí lo podemos ver. Ok, tenemos este, y algo importante que vamos a ver es que ahora tenemos una salida de 4. En estas circunstancias, ahí se nos está presentando mucho las fallas de la placa lógica de los nuevos modelos Epson, ¿ok? Porque tiene estos detalles. Por la parte de atrás vamos a observar entonces cómo tenemos ya el puente de diodos, ya es SMD, el octoacoplador también SMD, y este chip que tenemos aquí también está fallando mucho en el tema de las fuentes. Sin embargo, los componentes que más están fallando en esta placa lógica son este sector que está aquí, ¿ok? De aquí para acá. ¿Por qué? Porque es el área caliente. Tenemos entonces fusible, condensador y termistor. ¿Cómo reconocemos esto? Pues porque aquí arriba nos está diciendo cuál es el componente C y aquí TH1, ¿ok? Aquí abajo nos está diciendo TH y este indicativo nos está diciendo que este es el fusible F1. Este es para los nuevos modelos Epson. Vamos ahora a encontrar 4 tipos de salidas de voltaje, porque ya está funcionando como las impresoras Canon y Brother. Este esquemático y cómo funciona cada parte, cómo detectar cuando está mal, cuando está bien, todo esto, mi gente, está explicado en la Academia Realza Recargas, que está disponible en nuestro curso de actualización para los modelos nuevos 2021. Y aquí está todos los modelos. Esto está completamente explicado: cómo medir este chip, cómo medir el octocoplador, cómo medir el puente de diodos, cómo reconocer cada uno de los componentes y cómo reemplazar estos componentes que tenemos acá. Sin embargo, podemos reconocer en este momento, vamos a conectar este señor acá, podemos medir acá entonces el voltaje de salida. Ponemos el multímetro en voltaje directo, no alterno, ¿ok? Vamos a medirlo aquí. Aquí, mi gente, después de ustedes
conectar la fuente de poder, fíjense que está desconectada del cable de potencia, pero tienen que tener muchísimo cuidado con este condensador que está aquí, porque está cargado. Vamos a ver, aquí estamos en alto voltaje, 1000 volts, tenemos positivo y ahí está, 290 voltios está cargado ese condensador. Si nosotros tocamos eso con la mano, nos va a dar un fuerte calambrazo, un fuerte golpe y podemos causar un corto a nivel de la placa. Muy bien, entonces vamos a armarla. Recuerden, el peligro del alto voltaje es desde el octoacoplador para acá. Este que está aquí, esta pieza, todo para acá está circulando esos 300 volts que tiene el condensador. Aquí en este sector no tenemos eso, solamente aquí tenemos son 42 voltios, ¿ok? Vamos a... ¿Cómo verificamos cuando ya está bien o está mal? Básicamente porque nos está dando el voltaje correcto, que son los 42 volts, ¿ok? Vamos a colocarlo aquí. Instalar esto y recuerden entonces para medir que nuestra placa, recuerden que podemos medirlo acá. Ya tenemos entonces el voltaje correcto en todos los pines, ok. Tener mucho cuidado de no tocar entre ellos los pines, quiere decir que entonces me está mandando correctamente la fuente de poder, porque si no estuviera mandando, entonces si la desconectamos, okay, vamos a conectar aquí, ahí empieza a descargarse, ¿lo ven? Si estuviera dando ese tipo de falla, entonces nuestra plaquita está mal. Ahí está descargándose completamente el condensador que está internamente. Entonces si no nos está dando el voltaje de 40 volts, quiere decir que eso está mal, ok. Ya tenemos este por acá listo. Ok, mi gente, entonces para introducir otra vez la fuente debemos tener en cuenta esta piecita, porque esta piecita la tenemos que colocar atrás, ok. Aquí atrás, genial, ahí está, ahí está. Tenemos que colocarla aquí atrás, ¿lo ven? Tiene que quedar de esa manera. Vamos a colocar ahora el tornillo. Y colocamos el segundo tornillo, que es este que va aquí, correcto aquí y correcto aquí. Ya lo otro, entonces ahí es que pasar este señor por acá, okay, y hacer la conexión aquí en la tarjeta, en la placa lógica. Entonces eso sería todo por el tema de la fuente de poder. Ahora en siguientes videos les voy a mostrar algunos otros detalles con respecto a estas impresoras. Pásenla bien, hasta una próxima oportunidad. Tenemos el voltaje aquí de cuando está en reposo y tenemos 42, entonces tiene 4 salidas de 42, okay.